Saludos amigos, quiero aprovechar que tenemos acá en taller este motor de secadora eléctrica para ropa, el cual había venido acá con dos fallas, una de ellas que no arrancaba y la otra era que las resistencias de la secadora dejaron de funcionar y esas pues funcionan a través de un juego de contactos que hay acá en el interruptor centrífugo del motor. Entonces tenían problemas y no encendían la resistencia y pues tampoco arrancaba el motor, que es algo que tiene que ver también en ocasiones con el interruptor centrífugo. Esos dos problemas los reparamos y les compartimos con mucho gusto los enlaces en la descripción por si ustedes quieren verlos. Vean, estos motores influyen mucho en el funcionamiento de las resistencias de la secadora y pues por supuesto en el funcionamiento de toda la secadora, ¿verdad? De modo que cuando una secadora da problemas, es importante verificar el estado del motor y sobre todo de su interruptor centrífugo, donde hay un juego de contactos que intervienen en el funcionamiento de la secadora. Hay diversas formas de comprobarlo, como les decía, con un multímetro, comprobadores de continuidad, pero bueno, como ya nos habían hecho la petición en algún momento, vamos a aprovechar a construirnos un cable de prueba para este tipo de motores. Un cable de prueba que únicamente lo conectamos y con solo energizarlo nos va a dar una idea clara del estado del motor para pues proceder a su reparación si fuera posible. Igualmente habíamos hecho ya otros videos con anterioridad en donde nosotros mostramos pues el diagrama interno del bobinado de este motor en combinación con su interruptor centrífugo, cómo funciona todo eso con detalles, cómo conectarlo, cómo hacerlo arrancar de manera directa. Por ejemplo, si quisiéramos usarlo fuera de la secadora, pues cómo probarlo con un multímetro también. Entonces también les dejo esos enlaces en la descripción por si ustedes quieren ampliar eso. Acá nos vamos a enfocar únicamente en organizar un cable de pruebas. Para ello vamos a necesitar un cable de alimentación, en este caso de 120 110 voltios, que es el voltaje de la red nuestra. Dos bombillos de microondas, pueden ser de nevera también, o pueden ser bombillos grandes, pueden ser incluso de tipo LED. Y un juego de 6 conectores Faston, dentro de los cuales vamos a utilizar dos 7 milímetros de 6 milímetros y otros de 4 milímetros. O sea, pequeños y grandes. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos a estructurar el cable de pruebas que nos va a permitir disponer de una herramienta muy efectiva para comprobar el estado del motor de la secadora. Quiero comenzar comentando lo siguiente. Vean, estos motores tienen sus terminales, sus pines. Ven acá, hay 7 pines y están enumerados de la siguiente manera. Acá tenemos a la derecha el pin 1, luego le sigue el pin 5, el pin 3, pin 4, pin 6 y pin 2, así como están de esta manera. Y así es como vienen. Entonces por acá los tenemos: pin 2, pin 6, pin 4, 3, 5, 1 y el de conexión a tierra, que es este que tenemos acá. Entonces, para facilitar lo de la preparación del cable, pues yo he preparado acá una representación de este mismo interruptor con sus pines enumerados: 1, 5, 4, bueno, y acá este pin que como vimos viene, que es el de conexión a tierra. Entonces el cable de prueba lo vamos a hacer de la forma siguiente. Vean, vamos a tomar el cable de alimentación, uno de los dos conductores del cable de alimentación de 120 volts, lo vamos a llevar hasta acá, a cierto punto, en donde vamos a hacerle una ramificación, vamos a hacerle una derivación. Sería una de estas ramificaciones va a ir al pin 5 y la otra ramificación va a ir al pin 1. Luego el otro conductor del cable de alimentación lo vamos a llevar directamente al pin número 4. Pero además le vamos a sacar a este segundo conductor, le vamos a sacar una ramificación, es decir, le sacamos una derivación, un cablecito, y ese cablecito lo dividimos en dos. Eso va a ser básicamente el cable. ¿Dónde van a ir los bombillos? Bueno, los bombillos los vamos a conectar acá. Vamos a representarlos acá. Estos son los bombillos, ¿ven? Así como ha representado el bombillo. Uno de los terminales de un bombillo va a ir al pin 6, un terminal del otro bombillo va a ir al pin 2 y luego un terminal de cada bombillo se va a conectar acá. Así como lo ven, así como está. Ok, vamos a comenzar por acá. Uno de los conductores del cable de alimentación se va a dividir en dos y le vamos a conectar en estas dos divisiones un conectorcito Faston a cada una. Acá tenemos nuestro cable de alimentación, aquí van los dos conductores y vienen a salir acá. Ok, entonces a uno de ellos le vamos a hacer una división, dos cablecitos, y a ellos le vamos a poner conectores Faston. Ok, vamos a tomar un cable, no importa el color, vamos a darle unos 20 centímetros de longitud. Le quitamos el aislante de sus extremos y además de su punto medio, más o menos a la mitad le quitamos el aislante. Esta mitad del cable la vamos a unir aquí al conductor que viene del cable de alimentación y le ponemos aislante. Vean, yo voy a usar este tipo de aislante termocontraíble, pero si ustedes quieren pueden usar cinta para cableado eléctrico. Unimos esta parte. Ahora corremos el aislante y le aplicamos calor. Ahí tenemos ya nuestro aislante
Listo, ok, vean, de aquí en adelante cualquier unión que hagamos le vamos a ir poniendo aislante. Entonces, si ustedes ven, tenemos ya un conductor del cable de corriente con una ramificación. Entonces, a esta ramificación le vamos a conectar dos conectores Faston, uno pequeño y uno de los grandes. Bien, aquí tenemos entonces esta parte del cable de prueba ya listo, ven. Un conductor de cable de alimentación se divide en dos y se le pone Faston. Estos Faston que yo estoy usando son de reciclaje, de lo que tengo acá en el taller para reciclar, pero si ustedes lo prefieren, pueden comprar Faston nuevos. Ok, en el otro conductor del cable de alimentación vamos a hacer una división más. Bien, entonces hacemos el mismo procedimiento por acá. Cortamos un pedazo de cable de unos 20 centímetros y se lo ponemos acá a este otro conductor y le ponemos aislante. Bien, acá lo tenemos ya con aislante y a uno de ellos, a cualquiera de los dos, le vamos a poner un Faston de los más pequeños. Ok, entonces aquí tenemos el Faston pequeño. Acá es este cable que tenemos aquí. ¿Ven? Un conductor iría al terminal 4, pero después se divide en esta ramificación que estamos viendo acá, sería este. Esto lo podemos hacer de dos maneras, ya sea que conectemos un cablecito más acá para que quede una ramificación, o bien podemos hacer lo siguiente. Fíjense que esta ramificación va a ir a un terminal de cada bombillo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo unir acá los dos bombillos con un tornillito, unir estos dos terminales, unidos un terminal de cada bombillo, digamos estos dos, yo los puedo unir así con un cablecito y luego conectarlo acá o por acá, como quieran. La cosa es que estos dos terminales vayan conectados a este que viene del cable de alimentación. Bien, acá tenemos los dos bombillos unidos entre sí con un tornillito, como pueden ver. Entonces yo voy a coger un terminal de cada bombillo y los voy a unir entre sí. Pueden ser estos dos o pueden ser estos dos. Los dos que estén más cerca o los dos que estén más largos. No pueden ser combinados uno más largo y uno más cerca. O los dos que están más cerca o los dos que están más largos. Bien, de esta forma ya le pusimos aislante. Ahora vamos a unir este otro extremo a este otro terminal. Pero antes, este aislante tenemos que introducir las dos puntas de los cables, los que vienen del bombillo y los que vienen del conductor del cable de alimentación. Ven, nos queda de esta forma. Bien, luego de haber conectado los bombillos, pues nos va a quedar de esta forma. Fíjense cómo vienen del cable de alimentación, va a unirse a los dos bombillos. Del cable de alimentación va a unirse a los dos bombillos, ¿ok? Ahora lo que nos queda es conectar los otros dos terminales de los bombillos. A cada uno le vamos a poner un pedazo de cable de unos 10 o 12 centímetros y conector Faston en su extremo. Bien, acá tenemos entonces los dos conductores con conectores Faston en sus extremos. Vamos a conectar uno a cada terminal de los bombillos, bueno, a cada uno de los terminales de los bombillos que nos quedaron libres, ¿ven? Uno a cada uno. Vamos a ver entonces a hacer una prueba de funcionamiento de nuestro cable. Aquí lo tenemos ya listo, fíjense, exactamente como dice el diagrama del cable nada más. Ahora vamos a conectarlo a lo que sería el interruptor centrífugo. Ok, entonces si lo hemos armado así, no vamos a tener ningún problema guiándonos por ese diagrama, ok. Entonces vamos a ver, fíjense, uno de los conductores del cable de alimentación se ramifica en dos. Acá lo tenemos, ven. Ahí está. Una de esas ramificaciones va al terminal 5 y la otra al terminal 1. Ok, vamos a ver al terminal 5, que es este de acá, y la otra al terminal 1, que es este último de acá de la derecha. Es un Faston grande porque es un conector bastante grande. Ya tenemos entonces esta conexión. El otro conductor del cable de alimentación va a venir directamente al terminal 4. Aquí tenemos el otro conductor del cable de alimentación con una ramificación que va al terminal 4. Es este terminal que tenemos acá. Ya lo tenemos ahí, al terminal 4. Ahora bien, este conductor de cable de alimentación tiene una ramificación que va a los bombillos. ¿Ven? Ahí está. Una ramificación que va a los dos bombillos. Y de los bombillos salen dos conductores, uno que va al terminal 2 y el otro al terminal 6. Dos cables, uno va al terminal 6, que es un Faston pequeño, y el otro va al terminal 2, que es un Faston grande. Listo, y ahí tenemos hecha ya la conexión de nuestro cable de prueba a los terminales o a los pines del interruptor centrífugo. Si todo esto está a como lo hemos sugerido en el diagrama, si lo armaron a como dice el diagrama, y si todos los componentes que están utilizando están en buenas condiciones, entonces el cable nos va a responder o nos va a dar alguna señal con respecto al motor, ya sea que se encuentre en buen estado o que se encuentre en mal estado. Cuando nosotros encendamos el interruptor de acá, va a llegar corriente al motor. Pueden pasar que el motor no responda del todo, que no hace zumbido, no se calienta, no hace ninguna señal de que le esté llegando corriente. Eso podría ser debido a que se dañó el protector térmico o que el cable que estamos usando no esté en buen estado o que no haya corriente en el toma corriente. La otra posibilidad es que el motor intente arrancar, haga un zumbido y no arranque. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a meterle corriente.
Arrancó el motor y se encendieron los bombillos. ¿Ven? Arranca el motor y se encienden los bombillos. Ok, vamos a ver entonces. Al arrancar el motor nos estamos dando cuenta de que la parte que conforma al motor como tal está bien, arrancó. Pero estos bombillos están representando a las dos resistencias o a la resistencia de la secadora, la cual se alimenta con 220. Ok, el motor se alimenta con 110, pero a la resistencia le van a llegar 220. Ok, esos 220 le llegarían por el terminal número 5 y por el terminal número 1 y a través del terminal número 2 y a través del terminal número 6. Entre el terminal número 5 y el terminal número 6 hay un juego de contactos que se cierran cuando el motor arranca, y entre el terminal 1 y el terminal 2 hay otro juego de contactos que se cierran cuando el motor arranca para que le llegue corriente. Por un lado 110 y por otro lado también 110, son 220 que le van a llegar a la resistencia. Yo le puse dos bombillos porque son dos contactos y yo necesito saber si los dos contactos están funcionando. Y como pueden ver acá, cuando yo arranco el motor, fíjense, se encienden los dos bombillos, lo cual a mí me está indicando, por un lado, que el motor está bien y por otro lado que los contactos están funcionando bien. Los contactos que van a alimentar a la resistencia con 220. ¿Qué sucede? Si uno de estos bombillos no se encendiera, quiere decir que hay uno de esos dos contactos que está mal, no está pasando corriente. Y si uno de esos contactos no pasa corriente, entonces no le van a llegar 220 a la resistencia de calentamiento de la secadora. Puede ser también que no encienda ninguno de los dos, entonces ahí sería el problema de los dos contactos. Ahí hay que abrir el interruptor centrífugo y revisarlo. Con respecto a cómo limpiar los contactos del interruptor centrífugo, les dejo un enlace en la descripción en donde se sugiere cómo hacer eso. Ok, acá el interés mío era corresponder a esa sugerencia que me habían hecho antes, cómo hacer un cable de prueba para probar estos motores de secadora. Ok, no es solamente probar el motor, ven, hay que probar también los contactos que van a alimentar a las resistencias cuando el motor arranca. La resistencia de la secadora se alimenta únicamente cuando el motor arranca, porque ¿para qué vas a encender la resistencia si el motor no está funcionando, no hay flujo de aire? Entonces sería más bien un inconveniente, una falla. Entonces acá lo que nos demuestra a nosotros es, por un lado, como les digo, que el motor funciona y que los contactos también lo están haciendo. Si el motor no arranca, los contactos no van a funcionar. Pero si el motor arranca y los contactos no funcionan, o uno de ellos, uno de los bombillos no responde, quiere decir que uno de esos dos contactos está fallando y por lo tanto la resistencia no va a encender. Si el problema fuera que la resistencia no está funcionando, entonces revise los contactos en base al enlace que les dejé en la descripción de cómo se revisan los contactos, cómo se desmontan, cómo se vuelve a armar paso a paso con detalle, cómo limpiarlos para dejarlos funcionando, porque este motor tenía ese problema. Uno de los contactos no funcionaba, por lo tanto la resistencia no calentaba. Entonces ahí les muestro cómo hacer eso hasta restaurar ese contacto. Entonces ahí tienen ustedes el resultado, ahí tienen ustedes el cable de prueba. Fíjense que es muy sencillo, todo esto lo hicimos con materiales de reciclaje. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos, amigos, para que más amigos nuestros de ustedes también se beneficien con la información que gustosamente y que gracias a Dios podemos compartir acá con ustedes. Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.